Iglesia, hay momentos de momentos. Hay momentos de tristeza, momentos de gozo. Hay momentos de éxitos, momentos de fracaso. Hay momentos de cosechar. Hay momentos de, no ver nada. Hay momentos de momentos. Pero entre todos los momentos, hay momentos que son esenciales. Hay momentos que son sumamente especiales. Hay momentos que tienen una clara diferencia. Aquellos momentos en lo que lo único que se necesita es actuar. Actuar. Un hombre estaba ahí en la playa, se metió al agua a nadar. De un momento a otro las corrientes lo traicionaron y lo metieron, y el hombre estaba ahogándose. Así que comenzó a levantar las manos y comenzar a gritar: auxilio, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Venía otro hombre por la playa, y cuando ve a aquel en aquella situación diciendo me ahogo, le dijo: señor, no se dice me ahogo, se dice me ahogo. ¿Qué importa cómo se diga? Lo que se necesita es que lo saquen del agua, que sea del pelo, ¿verdad que sí? Hay momentos esenciales, hay momentos de verdad que lo único que se necesita y lo que de verdad se necesita es actuar. Muchas veces, iglesia, nosotros no percibimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Queremos ver a Dios, queremos sentir a Dios. Usualmente a Dios no lo vemos. De vez en cuando de verdad que lo sentimos, y eso es maravilloso, extraordinario. Pero aunque no lo veamos y no lo sintamos, Dios siempre está con nosotros. Él ha prometido su presencia. Él ha prometido caminar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, cuando nosotros nos sentimos como que Dios nos abandonó, como que Dios nos dejó, como que estamos en el agua, me ahogo, como que estamos en una situación crítica, ahí es cuando nosotros nos cuestionamos: ¿estará Dios conmigo? ¿Querrá Dios ayudarme? ¿Estará dispuesto el Señor a hacer el milagro, la obra que yo necesito? Y ahí es cuando nosotros tenemos que pararnos en fe, pararnos en la palabra de Dios, pararnos en la roca inconmovible de los siglos, que dice la Biblia es la palabra de Dios. En aquellos momentos cuando no percibimos la presencia de Dios, aunque no lo sintamos, Él está con nosotros. Él ha prometido su presencia. Y por eso quiero llevarte a Isaías capítulo 40. Isaías, el capítulo 40, el versículo 27 en adelante. Pero en primer lugar leemos el versículo 27, Isaías 40, 27. El profeta está hablándole al pueblo, un pueblo que se creía solo, un pueblo que se creía abandonado, un pueblo que se creía que Dios lo había olvidado. Y a la altura del versículo 27 dice Dios a través del profeta Isaías 40, 27: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? En otras palabras, ¿por qué Dios se olvidó de mí? ¿Por qué Dios se desatendió de mí? ¿Por qué Dios me dejó a la deriva? ¿Por qué Dios ha hecho que yo camine solo, que yo tenga que enfrentar y confrontar las cosas solo? Iglesia, nosotros tenemos en verdad que fortalecernos en Dios cuando no percibimos su presencia en el mismo momento de nuestra dificultad. La Biblia dice en ese versículo 27: ¿por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? Dios se olvidó de mí, Dios me desatendió. En el momento de la dificultad, en el momento de la soledad, en el momento de la crisis, en el momento cuando tú no sientes nada, puedes tener la seguridad que hay un Dios poderoso caminando contigo. Él no te dejará ni te desamparará todos los días del mundo, hasta el fin. Él caminará contigo. Cuando sentimos esos momentos de dificultad, cuando nosotros creemos que Dios nos ha desatendido y comenzamos a decir: ay, pero ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué me estará pasando esto a mí? Decimos: ay, Señor, pero ya no puedo más. En lugar de alabanza comenzamos a practicar la quejabanza.
¿verdad? Dios, ¿será que no me quieres? ¿Será que no me amas? ¿Será que no sabes que yo existo? ¿Será que me estás castigando? ¿Será que estás haciendo algo que yo no entiendo? Y entonces, en lugar de adorar a Dios, en lugar de alabar a Dios, en lugar de practicar la alabanza, comenzamos a practicar la quejabanza. Pero la quejabanza simplemente te va a tirar al suelo. Cuando en medio de la crisis y en medio de la prueba, aún ahí tú levantas tus manos y adoras al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios se manifestará en formas maravillosas. Dios se moverá en formas maravillosas. Oh, bendito el nombre del Señor. En el mismo momento de nuestra debilidad, cuando no sentimos la presencia de Dios. Hay gente que dice: pastor, es que yo quiero sentir algo, nunca he sentido nada. Y yo le digo: bueno, por lo menos meta el dedo en el tomacorriente para que sienta algo, ¿verdad? Un bombazo ahí. Pero nosotros, dice la Biblia, no vivimos por vista, sino por fe. Y hay algo muy interesante aquí, porque dice: oh Jacob, y tú, Israel. Jacob e Israel son los mismos, es la misma persona. Jacob, la palabra significa engañador, truán, una persona que engaña, porque conocemos la historia de Jacob. Israel significa el príncipe de Dios, es una naturaleza cambiada. Ahí lo que nos está enseñando la palabra de Dios definitivamente es que con diferente naturaleza, cuando hay una naturaleza antigua, necesitamos una naturaleza nueva. El Jacob tiene que cambiarse por Israel. Independientemente de si tú has sido un engañador, o has sido un frustrado, o has sido un enfermo, o has sido una persona alejada de Dios, Dios tiene un destino diferente, y ese destino diferente nada ni nadie lo podrá detener. Lo que Dios se ha propuesto hacer por ti, en ti y a través de ti, el cielo lo va a lograr. El cielo lo va a hacer. Verás la gloria de Dios. Nosotros necesitamos fortalecernos en Dios. En esos momentos en que no percibimos su presencia, el Señor se olvidó de mí, el Señor me dejó, el Señor no quiere tratar conmigo. En esos momentos tenemos que fortalecernos en Dios. Hay otro momento, aquellos momentos cuando sentimos como que Dios no satisface nuestras expectativas. Tenemos expectativas, estamos esperando algo y vemos como que Dios no tiene interés en ese proyecto. Tal vez Dios nos habló, tal vez Dios nos dio una palabra, tal vez Dios nos bendijo de alguna forma, tal vez Dios nos dio una promesa, pero nosotros estamos con esa expectativa. ¿Cuándo se va a abrir el cielo? ¿En qué momento voy a ver ese milagro? Oh, yo quiero que sea ya, yo quiero que sea en este instante, yo quiero que sea en este momento. Pero Dios no tiene nuestro momento, Él tiene su momento. Él tiene su calendario. Tú tienes tu calendario, pero Dios tiene un calendario específico para ti. En el momento en que Dios lo decide, nada lo va a parar. Los cielos se van a abrir y vas a ver la gloria de Dios. Oh, bendito el nombre del Rey. ¿Sabes, iglesia? Cuando no satisfacen nuestras expectativas, comenzamos a limitar a Dios, a ponernos a imagen y semejanza nuestra. Cuando la Biblia dice que tú y yo somos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Dios no está cumpliendo nuestras expectativas o haciendo lo que nosotros esperamos, entonces más bien creemos o hacemos a Dios a imagen y semejanza nuestra. Volviendo al capítulo 40 de Isaías, el versículo 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Desnaturalizamos a Dios, humanizándolo. Ahora, la Biblia dice obviamente y claramente que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Pero cuando digo que desnaturalizamos a Dios,
humanizándolo, es que comenzamos a creer que Dios tiene las mismas limitaciones que nosotros. Que Dios tiene los mismos límites de nosotros. Pero en ese versículo 28 claramente Dios le dice: un momentito Jacob, un momentito Israel, un momentito pueblo, yo sigo siendo Dios. Yo soy el creador. Yo no me doy por vencido. Yo no me canso físicamente. Nada escapa a mi entendimiento. No me canso como ustedes. No me canso. Yo recuerdo en una oportunidad que, bueno, en aquellos tiempos donde me gustaba un poquito correr, hacer ejercicio y correr, ¿verdad? Salí un día a correr y me puse unos audífonos para ir oyendo música. Pero de un momento a otro yo me sentía como muy pesado, me sentía como agobiado, agotado, como que no arrancaba, como que me costaba tanto lo que antes no me costaba, ahora me estaba costando. Cuando me percaté que estaba escuchando aquel canto precioso que dice: cansado del camino, sediento de ti. Claro, pero no se preocupen, cambié a la próxima canción. Y la próxima canción decía: como búfalo, enfrentaré a mi enemigo. Y ahí fue donde cogí velocidad una vez más. Nosotros nos cansamos, nosotros nos fatigamos, nosotros pasamos por momentos difíciles, pero Dios no. Él tiene dominio y Él tiene control, porque Él es el Padre eterno, el Creador, el Todopoderoso, el Dios de milagros, que no lo podemos rebajar a nuestra naturaleza. ¿Estará tan cansado Dios que se fue a dormir más temprano? ¿Estará tan cansado Dios que no oye cuando yo le suplico, le pido, le ruego? ¿Estará tan cansado Dios? No. Dios no se fatiga. Dios no se da por vencido. Nada se le escapa al entendimiento. Dios siempre sabrá qué hacer. Mira lo que dice la parte final del versículo 28. Él creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En otras palabras, Dios sabrá qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Pero nosotros nos preguntamos: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Señor, ¿pero cuándo lo vas a hacer? Señor, ¿pero cómo lo vas a hacer? El cómo, el cuándo, el dónde no es problema tuyo, es problema de Dios. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Sin duda, Dios honrará la palabra que ha puesto en tu corazón. ¿Puedes bendecir el nombre del Señor? ¡Aleluya! Dice: Él creó los confines de la tierra. Nuestro Dios es un Dios incomparable. Pero nosotros cometemos el error de empequeñecerlo. Yo les digo, en muchas oportunidades se los he mencionado, ¿verdad? Gente que uno oye cuando está orando, y están orando a lo tico. Por algo nos dicen tico, ¿verdad? Porque hablamos de poquitico, de casitico, de ahoritica. Y yo he escuchado gente diciendo: Diositico, Diositico, ayúdame con este problemota que yo tengo. Ayúdame con esta necesidad tan grande que yo tengo. Empequeñecemos a Dios y engrandecemos el problema, el enemigo, cuando lo que tenemos que hacer es empequeñecer al enemigo y engrandecer a Dios, porque Dios es poderoso, gigante. Dios es más grande que cualquier circunstancia y que cualquier situación. ¡Aleluya! El concepto que tengamos de Dios determinará lo que Él puede hacer por nosotros. El concepto que tengamos de Dios va a determinar lo que Él puede o quiere hacer por nosotros. Si para ti Dios es un diositico, un Dios de bolsillo, un Dios de llavero, si ese es el concepto que tienes de Dios, si el concepto que tú tienes de Dios es un Dios que no oye, que no escucha, que ignora, que te desestima, que no te ama, si el concepto que tú tienes de Dios no es de Padre, sino de un ser que está tan lejos, tan lejos, tan lejos. Y mucha gente, hasta cuando está orando el Padre Nuestro,
Hablan de la lejanía de Dios porque dicen, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo ponen allá lejísimos. Cuando la Biblia dice que Él está con nosotros. Que Él está con los humildes, con los quebrantados de corazón. Que Él habita en nosotros y que tú y yo somos el templo de Dios. ¿Qué concepto tienes tú de Dios? ¿Un ser bravo? ¿Un ser enojado? ¿Un ser que se olvidó de ti? ¿Un ser que no tiene interés en lo que a ti te sucede, te pasa? ¿Un ser que no te escucha? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Porque el concepto que tú tengas de Dios va a determinar lo que Él pueda hacer por ti. Para ti y para mí, Dios es grande. Dios es Padre. Dios es fuerte. Dios es todopoderoso. Dios no se cansa. Dios no se frustra. Dios no renuncia. Dios es el creador, el soberano, el que tiene dominio y control en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Hay 4 cosas que Dios revela de sí mismo en este texto. Primero, que Él es creador. Diga, Dios es creador. Él es el creador. Quiere decir que eso significa que Dios asume responsabilidad. Dios te creó, Dios te hizo. Por lo tanto, Dios tiene una obligación contigo. Dios no te hizo y te dejó a la aventura, a la deriva, a lo que puedas hacer, a como lo puedas hacer. Dios te hizo. Por lo tanto, Dios adquirió un compromiso. Padre, ¿para qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste? ¿Ah? Muchas veces nos cuestionamos, pero ¿para qué me dio Dios la vida? Yo estoy aquí en este triste valle de lágrimas. No. Número 1, Él se revela como creador. Por lo tanto, Él adquiere compromiso contigo. El Dios que te hizo no te va a deshacer, te va a bendecir. En segundo lugar, la palabra me enseña que Él es, aparte o además de creador, que Él no se cansa ni se fatiga. En otras palabras, disponibilidad. Está disponible 24/7. 24 horas los 7 días de la semana. Aunque sea de noche. No es que se cerró la oficina, no es que trabajamos de 9 a 5. No. Dios está dispuesto. Dios nunca está agotado. Dios nunca está cansado. Hay gente que dice, ay, pobrecito Dios, todo el mundo pidiéndole. Yo mejor no le pido porque pobrecito debe cansarse. No, Él nunca está agotado. Y nunca se cansará de responder a tu petición. Nunca se cansará de caminar juntamente contigo. También se revela como el que está más allá de toda comprensión humana. No podemos tratar de entender a Dios, de comprender a Dios. Simplemente créele y ámalo. Pero yo no entiendo a Dios. Pero yo no sé cómo Dios hizo esto. Yo no entiendo cómo Dios se manifiesta de esta forma. Yo no entiendo. Dios no nos llama a que entendamos. Nosotros no estamos para entender, estamos para creer. Y al que cree, todo le es posible. Entonces Él está más allá de toda comprensión humana. Si en algún momento tú dices, bueno, el día que yo entienda cómo Dios va a hacer ese milagro, el día que yo entienda cómo Dios me va a sacar de ese pozo de desesperación, el día que yo entienda cómo Dios va a resolver este problema, ese día nunca va a llegar. El día de entender nunca va a llegar. Gracias a Dios que no tenemos que entender, solamente tenemos que creer. Y cuando creemos, vemos la gloria de Dios. Y en cuarto lugar, dice, Él da vigor y fortaleza. Ya cuando sientes que no puedes más, ya cuando sientes que te vas a rendir, ya cuando sientes que el vigor, no solo físico, sino espiritual, emocional, te está afectando, te está traicionando, te está faltando esa fuerza, ese vigor. Pastor, es que ya yo no siento la misma autoridad que antes. Ya yo no siento el mismo poder que antes. Ya yo no siento la misma unción que antes.
cuando el vigor te está faltando, cuando la fuerza te está faltando, viene Dios y recarga tus pilas. Viene Dios y te hace una recarga. Viene Dios y lo que te falta, Él te lo da. El vigor viene del cielo. Amén, iglesia. Necesitamos entonces nuevas fuerzas en Dios en aquellos momentos que no sentimos su presencia, en aquellos momentos en que creemos que no satisface nuestras expectativas, pero también nos fortalecemos en Dios y recibimos fuerza en Dios cuando el problema somos nosotros mismos. La Biblia dice en el versículo 29 lo siguiente, de ese mismo capítulo 40. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos creen esta promesa de Dios? Dale un aplauso bien fuerte al Rey, por favor. ¡Aleluya! Cuando estamos a punto de darnos por vencidos, aun cuando tenemos ausencia de fuerza total, Dios es el único que multiplica por cero y tiene resultados. Las tablas de multiplicación: 0 por 0, 0 por 1, 0 por 2. Pero cuando es Dios, Él multiplica al que no tiene nada. Dios es el único que multiplica por cero y da resultados. Cuando tú estás en cero, dice, y al que no tiene ningunas, Él da fuerza al cansado y fortalece al que no tiene ninguna, al que está en cero, le multiplica las fuerzas. Eso significa, mi amado, que hoy tú vas a salir de este lugar recargado para la gloria de Dios, para enfrentar y confrontar todo lo que tenga al camino en esta semana. Oh, bendito el nombre del Señor. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. En la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica de Jerusalén dice: al cansado da vigor y al que no tiene fuerzas la energía le acrecienta. Y es la palabra energía, en el original sí es la palabra dunami, dinamo, dinamita. Oh, vamos a explotar hoy. Vamos a explotar hoy. Dios nos va a hacer, nos va a poner dinamita. Aleluya. Dunami, dinamo, dunami. De donde viene la palabra dinamita. Dios está para que explotemos. Dios está para que ese potencial que tenemos aquí se haga una realidad y una evidencia. Potencial es todo lo que puedes hacer, pero no lo has hecho todavía. Potencial es toda la capacidad que está en ti, pero que ahora, o que siempre está en ti, pero no la has sacado. Potencial es todo aquello que tú podrías hacer, tener, obtener, pero lo tienes ahí guardado. Pero cuando viene Dios y te infunde ese vigor, te infunde esa fuerza, te da ese dinamismo, cuando viene Dios, ese potencial sale y tú mismo te vas a quedar asombrado. ¿Pero qué? Yo hice esto, yo logré esto, yo pude hacer tal cosa. Pero ¿cómo es posible? Yo no pensé jamás que podía hacerlo. Sí, tú no lo pensaste, porque nunca has reparado en el potencial que Dios te dio. Dios te dio potencial para que seas más que vencedor y para que todo lo que emprendas sea prosperado en tu vida. Eso está en ti y Dios te lo va a sacar. Oh, bendito el nombre del Señor. Él da esfuerzo al cansado. Es interesante la palabra cansado, porque la palabra cansado significa el fracaso bajo las presiones de la vida.
verse superado por las circunstancias. Cansado, el fracaso ante las circunstancias de la vida. Verse superado por toda situación, por la circunstancia que sea, económica, espiritual, matrimonial, en tu negocio, en tu liderazgo, donde sea. Cansado. Padre, yo estoy cansado. O sea, te ves superado por las circunstancias adversas. Te ves superado por las cosas. Cansado te anula. Cansado es aquel sentimiento donde dice, estoy abrumado porque es tan grande esto que yo no lo voy a poder lograr. Y no te preocupes. No solo tú y yo nos cansamos. La Biblia habla de grandes hombres que se cansaron, que se agotaron, que se abrumaron ante las circunstancias de la vida. Por ejemplo, Elías. La Biblia dice que el profeta Elías, huyendo, llegó y se sentó debajo de un enebro, de un árbol en el desierto, y le dijo, Dios, mátame. Dios, mátame. A Elías, Dios tuvo que tratar con él, lo alimentó y lo cuidó. Dice la Biblia, deseando morirse, Elías. Se sentía abrumado por lo que estaba enfrentando y confrontando. Ahí está la historia en la palabra de Dios. Otro, Moisés. Moisés, a través de la decepción, le dijo a Dios, mátame. Moisés se decepcionó con el pueblo. Él esperaba otra cosa del pueblo. Él esperaba que todo el pueblo amara a Dios, adorara a Dios, sirviera a Dios, honrara a Dios. Y fue todo lo contrario. Moisés se sintió abrumado por la decepción. Muchas veces la decepción por personas o por cosas que no logras te hacen sentir cansado, abrumado, algo tan grande. Dice la Biblia que Moisés le pidió a Dios, Señor, mátame. Pero Dios, en lugar de matarlo, gracias a Dios que Dios no contesta todas nuestros ruegos y nuestras peticiones, ¿verdad? A veces le pedimos cosas a Dios que uno al final dice, Señor, gracias por no contestarme. Señor, gracias por no contestarme. Dios, mátame. Pero no, en lugar de matarlo, le dio fuerza, le dio ánimo, le dio estrategia para seguir adelante. Por ejemplo, la palabra habla de Jeremías. Estaba tan desesperado, tan abrumado el profeta Jeremías, tan abrumado y tan desesperado que la Biblia dice que Jeremías comenzó a decir, ¿por qué nací? ¿Por qué me diste vida? ¿Para qué no fui abortado? ¿Para qué no morí en el vientre de mi madre? ¿Para qué nací? Jeremías. Imagínate Elías, Moisés, Jeremías, y te vas a sorprender con esto. Jesús. La noche antes de morir, la noche antes de ir al Calvario, estando Jesús en el monte de los Olivos, orando, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la Biblia dice que Jesús dijo, estoy triste hasta la muerte. Estoy abrumado. Siento que voy a morir desde ya. Muchos dicen que Jesús comenzó a morir desde el jueves en ese lugar. Cuando grandes gotas gotas de sudor como sangre brotaban de su cuerpo. Cuando él dijo, estoy triste hasta la muerte. Cansado, cansado. Elías se cansó. Moisés se cansó. Jeremías se cansó. Jesús se cansó. Pero dice la Biblia que Dios mandó ángeles para fortalecerlo. Si tú necesitas ángeles para que intervengas y recibas nueva fuerza, ángeles van a venir. Espera ángeles, espera la manifestación sobrenatural de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea Dios para siempre. Y la maravillosa promesa es, tendrán nuevas fuerzas. Diga, nuevas fuerzas.
Esta frase nuevas fuerzas habla de otro tipo, una fuerza sobrenatural, sobrehumana, una fuerza que no es explicable, una fuerza que va más allá de lo natural. Nuevas fuerzas, fuerzas nuevas, fuerza de otro tipo, fuerza que te va a hacer poder realizar cosas que en lo natural no podrías haberlas realizado. Por eso la Biblia dice en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. La Nueva Versión Internacional dice, que diga el cobarde, soy valiente. Tú te conviertes en lo que crees y en lo que declaras. Nos convertimos en aquello que creemos y en aquello que declaramos. Soy un fracaso, vas a fracasar. De esto me voy a morir, pronto te vas a morir. No voy a lograr esto, no lo vas a lograr. Tú y yo nos convertimos en aquello que creemos y en aquello que declaramos. Por eso, ante cada mentira de Satanás, responde con una verdad de Dios. El diablo dice que te mueres, tú dices, viviré. El diablo dice que te arruinas, tú dices, seré prosperado. El diablo dice que fracasarás, tú dices, seré vencedor todos los días de mi vida. Ante toda mentira del diablo, responde con una verdad de Dios. Oh, bendito el Señor para siempre. Pasando de capítulo, el capítulo 41 de Isaías, el versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13 del capítulo 41 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En el capítulo 43, versículos 1 y 2 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. Otra vez, el mismo, Jacob, la antigua naturaleza, Israel, la nueva naturaleza. Oh Jacob y formador tuyo, Israel, no temas. Diga, no temas. No temas. En el capítulo 41, versículo 10 dice, no temas. Capítulo 41, versículo 13 dice, no temas. Capítulo 43 dice, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y cuando pases por las aguas, no dice sí, tal vez, quizá, puede ser, lo más seguro es que quién sabe. No, dice cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué vamos a temer? Por eso Dios insistentemente dice, no temas, no temas, no temas. Yo no sé cuál es la circunstancia por la que tú estás atravesando. Yo ignoro la situación que en este momento te está cansando, te está robando, chupando, absorbiendo el vigor. Yo no sé qué es lo que está pasando en ti, en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu negocio, que te hace sentir cansado. Pues Dios te dice, no temas, no temas, no temas. Esta leve tribulación momentánea va a pasar y viene el tiempo de mayor gloria, de mayor victoria y de mayor bendición. Dale más fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya!